everything's gone, nothing feels right, but when you're with me, I'll make you believe that I've got the key. Oh, so get in the car, you can ride it wherever you want, get inside it when you wanna steer, but I'm shifting gears, I'll take it from here. Oh yeah, yeah, and it goes like this. Take me by the tongue and I know you. Kiss me till you're drunk and I'll show you all the moves like Jagger. I've got the moves like Jagger. I've got the moves like Jagger. I don't need to try to control you. Look into my eyes and I'll own you with them moves like Jagger. I've got them moves like Jagger. I've got them moves like Jagger. You wanna know how to make me smile? Take control on me just for the night. But if I share my secret, you're gonna have to keep it. Nobody else can see this. So watch and learn. I won't show you twice. Head to toe, ooh, baby, run it right. But if I share my secret, you're gonna have to keep it. Nobody else can see this. And it goes like this. Take me by the tongue and I know you. Kiss me till you're drunk and I'll show you all the moves like Jagger. I've got the moves like Jagger. I've got the moves like Jagger. I don't need to try to control you. Look into my eyes and I'll own you with the moves like Jagger. I've got the moves like Jagger. I've got the moves like Jagger. Bueno, y tenemos aquí muchos amigos del programa de Revista de Sociedad, nuestra sección Ves de Festa. Aquí tenemos los amigos de Vives y Marí. Bueno, ¿cómo va la noche? Buenas noches, de maravilla. Sí. De maravilla aquí, celebrando con vosotros el último programa de temporada y de cine. En compañía buena, de maravilla. Bueno, Juanmi, ¿qué tal? ¿Cogemos vacaciones o no? ¿Nos van a dejar? Para el 3 de agosto las cogeremos, pero claro, ahora en este momento ni pensamos porque acompañado con estas mujeres, pues como comprenderás no se puede pensar en otra cosa. Que mejor que estar rodeado de buenos amigos y compañeros, ¿no? Por supuesto que sí, y gracias, aprovechamos para darte las gracias una vez más de que cuentes con nosotros. Que somos todos una gran familia. Paco Layar del Fil, Álvaro Moliner, Eva, Carmen Asís, estamos aquí los amigos. Pepe, que se está despistando comiéndose la hamburguesa. Vicente, que creo que iba voluntario a por cerveza. Bueno, yo voy hacia paso por detrás de nuestro cámara, porque Vicente, no te vemos nunca y ya era hora que te pusiéramos una cámara delante. Es muy vergonzoso, pero bueno, Hombre, no. hoy tocaba estar. Claro, por supuesto. Estábamos aquí, pues nada, pasando una agradable velada con los amigos, como decía Juanmi, y nada, pues disfrutando del evento. Bueno, Vicente, has entrado a formar parte de una gran familia de la indumentaria en poco tiempo. Hombre, poco tiempo, poco a poco, hemos ido poco a poco y nada, pues intentando eso, pues más o menos hacer las cosas un poco sensatas y nada, pues eso, aquí estamos. Bueno, y en Roque cerramos, bueno, dejamos adelante. Somos grandes amigos aquí. Es que, claro, me lo tengo ya ahí. Grandes amigos, y que queremos saber también un poco, ¿cerramos para vacaciones? ¿En agosto cerraremos o no? En agosto vamos a estar ahí al pie del cañón intentando pues eso un poquito apoyar el tema de indumentaria y nada, para quien necesite algo ya lo sabe, estamos abiertos. En Rural Periodista Zati, número 4. Ahí estamos con buenos amigos. Sigo me voy por aquí, te dejo aquí un poquito, Vicente, porque vemos que Pepe cogiendo fuerzas porque tanto diseño, tanto trabajo, hay que coger fuerzas también y reunirse con buenos amigos, que hemos querido hacer eso hoy. Pues sí, la verdad es que sí, además esto es muy de agradecer en estas fechas porque nos solemos juntar en otras fechas más de cara a fallas, entonces es un poco pues un ambiente diferente y aparte muy agradable. Aparte, fíjate qué ambiente tenemos hoy, ¿no? Yo creo que no se puede pedir más, todos indumentaristas, cada uno en su ramo, pero fíjate qué ambiente más bueno hay de verano y casi de vacaciones ya. Qué bonito realmente ver este ambiente, ¿no? Entre Sí. compañeros de profesión realmente. Yo lo agradezco mucho porque parece que siempre hay una rivalidad, ¿no? Dentro del mismo sector, pero fíjate cómo es muy diferente y yo creo que esto es de agradecer, ¿no? Gracias a vosotros, por supuesto. Disfrutando de la noche, te dejamos seguir cenando porque me voy con Álvaro Moliner, que Álvaro, el gran maestro que está aquí, el maestro de los mantones de Manila. Bueno, pues nada, encantado de estar aquí en esta fiesta. Creo que es muy importante porque, bueno, creo que, como has dicho, pues nos juntamos un poco todo el mundo de la indumentaria. Bueno, y no hay, como decía Pepe, no hay rivalidad y todos, bueno, en principio nos llevamos todos bien.
Bueno, y en estas circunstancias difíciles, yo creo que estamos para un poco ayudarnos. Y, bueno, yo creo que es una velada súper encantadora, con vosotros, con los amigos, estamos encantados. Eso hemos querido, es que disfrutarais todos y disfrutamos toda esta gran familia que hemos conseguido. Y nosotros nos vamos de vacaciones, pero sí me gustaría contigo, Álvaro, comentar y recordar que en agosto tenemos una fiesta importante que impulsas tú, los Mantones de Manila, esa fiesta que se hace, en este caso, una suerte tener en mi pueblo, en Alginet. Bueno, y yo creo que es la 6ª edición, año tras año es una fiesta que va más. Este año hubo una gran fiesta en el Movie, un poco el Mantón era la parte principal, un poco una fiesta dedicada al Mantón, una fiesta de mucha moda. Y ahora vamos a volver el día 24 en Alginet, esa verbena tan espectacular, por esos mantones tan preciosos. Bueno, es una fiesta que ya está cogiendo mucho arraigo y que cada vez va más. Espero este año no perdérmela en mi pueblo, en Alginet, el 24 de agosto será. Bueno, allí nos vamos a ver, por Nos supuesto. veremos allí entonces, tenemos una cita. Muchas Álvaro, gracias. y enhorabuena, coger fuerzas, cogemos vacaciones. Vamos a coger 10 días solamente, para poner un poco de fuerza y ahí a la brecha, porque bueno, la temporada se presenta difícil y hay que estar ahí luchando hasta el final. Hay que estar al pie del cañón, así que Álvaro, te dejamos disfrutar de esta fiesta y muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a vosotros. Es un placer. Y vienes amigos, porque tengo más amigos aquí, más amigos de Revista Sociedad. Álvaro, me vas a permitir, porque aquí tenemos a dos grandes amigos. En este caso, la Llar del Fil de Tabernes de la Valldigna. Buenas noches, Rafa, buenas noches. Que bien acompañado has venido. Aquí conozco ya a tu mujer. Esto es el palco Biblia. Para mí esto, venir a estas fiestas ya no va mal. Y muchas gracias por la televisión. Hemos estado aquí en compañía súper agradable en el mundo fallerito este rincón y estoy pasándomelo genial. Muy importante disfrutar de los amigos, disfrutar, hemos dicho, estamos hablando, ¿no?, de este ambiente que realmente tenéis en el sector de la indumentaria. Muchas veces se habla de la rivalidad del mundo de las fallas, pero en indumentaria no pasa eso. No, rivalidad ninguna, al revés. Estamos muy conjuntamente todos y con buena compañía y con muy buenas expectativas cara al año este jodido que nos se va a presentar. Vamos a apostar por él. Hay que luchar, ¿no? Hay que luchar a tope. Bueno, la Llar del Fil, ¿cerramos por vacaciones o no? Pues seguramente algo tendremos que hacer para desconectar un poquito, sí, pero hay que ponernos las pilas fuertes porque va a ser un año muy fuerte para nosotros porque vamos a tener mucho éxito con las últimas novedades que hemos lanzado. Sí, pues en septiembre te quiero ver en el plato de nuevo, ¿eh? Que nos Ya. cuentes todo y de aquí hago una invitación a tu madre que se venga un día al programa, que tengo ganas de que se siente conmigo. Correcto, muchas gracias, Rafael, le daré recuerdos tuyos. Exacto, pues nos veremos. Buenas noches. A disfrutar. Hasta luego. A disfrutar mucho. Y seguimos con más amigos. En este caso sí que quiero estar aquí. ¿Me dejas, Paco? Y voy a llamar un momento a Marieta. ¿Te vienes conmigo? Vente aquí. Claro. Estar bien acompañado de mis chicas de Les Barraques. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis pasándolo? Molt bé, què tal? ¿Disfrutant molt? Sí, m'agrada mogolló, vindré. Però tant que separa de la rivalitat, un poc la rivalitat del món de les falles, la indumentària no passa això, Marieta. No, no passa, no. Disfrutar molt d'esta nit i realment què fem? Agarrem vacances o no? Sí, agarrem de la segona quincena. Sí. Tancarem un poquet perquè hi ha que descansar, desconnectar i així anar a recuperar bateries per a la nova campanya. A setembre ahir entrem fort. Agarrar força perquè sé que realment no pareu de setembre a març. És una Bueno, yo locura. este año en septiembre encara m'agarraré vacances, ¿eh? Sí. Este any sí, me vaig aprofitar un poquet. Descansar un poquet. Sí, sí. I en este cas sí que volem enviar-li un beset molt fort a Carmen. A la mare, veritat, a la mare. A Carmen, que un beset molt fort. Un I beset, que... Carmen, que te recuperes, bonica. I pues esperem en setembre en el programa. Sí, Se'n veniu al clar programa. que sí, ahir anem a entrar en força. Claro, Programa, a dur novetats, colors exclusius, dibuixos exclusius i tot el mogolló dels homes. Anem a saber-ho tot en Revista de Societat, en la secció Béns de Festa. I en este cas també tinc així Amparo. Amparo, estem així. Amparo, cuéntanos, porque he visto a Juanvi que está pasando el bomba y vosotras igual, ¿no? Nosotras estamos aquí encantadas. Sí. Súper bien. ¿Te van a dejar coger vacaciones o no? Hombre, espero que sí. O yo me las voy a coger igual. Bueno, pues yo en este caso, con buena compañía me quedo y ahora voy a pasarle testigo a nuestro compañero Donís, que me parece que va a cocinarnos algo y creo que también un poco aventurero se ha vuelto. Vamos a verlo.